Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Somos Aragonesas, un espacio para conversar con mujeres exitosas egresadas de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Aquí visibilizamos el trabajo de mujeres que representan dignamente a nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi nombre es Magda Raciel y el día de hoy me encuentro junto a una diseñadora que ha transformado el aula en un laboratorio de creatividad y compromiso social. Su experiencia cruza el diseño industrial, la arquitectura y la innovación educativa. Ella refleja una pasión por transformar el mundo a través del conocimiento, una trayectoria que enseguida conoceremos. Esto es Somos Aragonesas. Patricia Díaz Pérez. En 1988, egresó de la carrera de Diseño Industrial. Durante 2008, obtiene el grado de maestra en Arquitectura por la UNAM y en 2025 concluye sus estudios de doctorado en Política Educativa. Además, en 2026 realiza un posgrado en Innovación Educativa por la Universidad Intercontinental. En cuanto a su trayectoria profesional, de 1994 a 1998, ejerció como secretaria técnica en la FES Aragón. Formó parte del Honorable Consejo Técnico en el periodo de 2000 a 2006. Ha participado en comités de seguimiento de egresados, reconocimiento al Servicio Social Gustavo Vaz Prada y el de movilidad académica, entre otros. Fue integrante de equipos de trabajo para la modificación de los planes de estudio en 2001 y 2025 de diseño industrial, así como los procesos de acreditación de Comaprod. En 2021, fue miembro fundador de la Red de Sustentabilidad y Diseño en la UAM Azcapotzalco e integrante de la Red de Investigadores de la Universidad de Palermo, en Argentina. De 2021 a 2024, colaboró en la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la UNAM. Es miembro del Grupo Transdisciplinar de Investigación desde 2022 y del Seminario Permanente de Investigación Multidisciplinaria Aragón desde 2023. Investigadora de cátedra UNESCO FES Aragón de 2023 a 2025 en la línea de sustentabilidad. Es socia de la Asociación Profesional de Diseño Iberoamericana Diseña desde 2025. Obtuvo reconocimiento como tutora de servicio social en Gustavo Vaz Prada en 2 ocasiones. Ha participado en más de 100 exámenes profesionales y cuenta con 25 direcciones de tesis. Asimismo, ha publicado materiales didácticos, artículos y capítulos de libro. Actualmente, es profesora de tiempo completo en la FES Aragón, en la carrera de Diseño Industrial e Ingeniería Mecánica, así como en la UAM, Xochimilco y Unitec. Su línea de investigación se centra en el diseño sustentable y su enseñanza. Patricia Díaz Pérez forma parte de Somos Aragonesas. Maestra, es un placer conversar con usted. Bienvenida. Muy amables, muchas gracias. Muy agradecida por esta invitación. Quisiera comenzar esta entrevista con una pregunta fundamental. ¿Por qué decidió estudiar la carrera de diseño industrial? Pregunta complicada después de tantos años. Pero según recuerdo, a mí me gustaba mucho el arte en general. La arquitectura fue una opción para mí estudiar arquitectura y justamente en el proceso de orientación vocacional de la UNAM, de la universidad, porque yo vengo del CCH Naucalpan, es que en este proceso de orientación vocacional me dicen que sí, que tengo aptitudes para el arte, para la arquitectura y por primera vez escucho hablar del diseño industrial y me proporcionan trípticos para que tome información y posteriormente la decisión. Y cuando lo pongo sobre la balanza me llamaron mucho la atención las asignaturas que se cursaban y como que yo dije, como que soy de ahí. La creatividad me gusta, dibujar me gusta y me sentí más identificada que con las otras disciplinas. ¿Y de dónde proviene esa facilidad para desarrollar el arte y el dibujo? Yo creo que desde el CCH tuve un maestro en la asignatura de estética que transmitía como ese gusto y ese amor por la historia del arte y cuando uno empieza a conocer, aunque sea de manera muy rápida, el arte universal y después el arte en México, pues te vas enamorando de tu cultura, quieres saber más de color, de composición. En aquella época me acuerdo que existía un programa en televisión que conducían dos chicas, dos periodistas,
que iban a los conventos, a las iglesias coloniales, y en televisión transmitían la explicación que ellas daban. Y entonces ahí estaba muy enfocado a la arquitectura, naturalmente, pero ya hablaban de los recintos, que si del ábside, que si del sotocoro, que los retablos, y todo eso a mí me llamaba mucho la atención. Entonces creo que de alguna manera es algo que se fue formando de poco en poco. Maestra, su formación combina el diseño, la arquitectura y la educación. ¿Cómo dialogan estas disciplinas en sus proyectos? Bueno, pues hoy podría decir que dialogan de una manera muy cercana. Mi pasión, pues obviamente es el diseño industrial, que además tiene líneas de trabajo amplias, en donde nos da cabida a todas las posibilidades profesionales, ¿no? Desde pequeños objetos hasta sistemas. Actualmente hablamos incluso de servicios y de cosas intangibles, pero esta, digamos, beta también por los materiales, sus procesos, justamente me lleva al área de la tecnología en arquitectura. Justo por eso el estudio, la maestría en arquitectura, no tanto ahora ya por el arte o por la estética, sino por justamente saber un poquito más de materiales, de procesos, y apuntalar conocimientos que, aunque estamos en la academia, nos damos cuenta que tenemos que seguir aprendiendo, que tenemos que seguir actualizándonos, y en ese sentido siento que voy apuntalando mi formación profesional, naturalmente no para ser arquitecta, eso es una profesión, sino para estos conocimientos inter y multidisciplinarios, justamente poderlos llevar al aula. Y posteriormente, con los estudios de doctorado en educación, tuve la oportunidad de abrir mi panorama hacia lo que es la educación en México, las políticas sobre educación a nivel mundial, desde la UNESCO, cómo estas políticas llegan a México y se hacen compromisos, qué tiene que ver ahí la SEP, nuestras instituciones de educación superior, qué tiene que ver ahora este proyecto de Nueva Escuela Mexicana, porque son los alumnos que vamos a recibir justamente en la universidad, y eso en mi labor docente, que es lo que ocupa mi tiempo completo desde hace muchos años, pues me ha permitido también ser más sensible, entender, por ejemplo, qué es un programa de compensación educativa, la importancia de las becas, la importancia de apuntalar la educación superior, que aunque todos nos vemos aquí cotidianamente y sentimos que FES Aragón es una población muy amplia, tristemente a nivel estadística pues es una punta de pirámide. La educación superior todavía no es para todos, ¿no? Todavía no forma como esta estructura paralela en donde todos puedan tener la oportunidad de llegar a formarse en una licenciatura. Eso genera en nosotros un compromiso más fuerte, más sólido, como para cuando estemos en el aula seamos como profesores más sensibles a la formación humana y no solamente a emitir juicios per se, de regañarlos, de por qué no entregas, de ¿estás seguro de que esta es tu profesión? No, yo creo que los docentes tenemos que ser cada vez más cuidadosos con esas frases que emitimos frente a todos o incluso de manera individual con nuestros alumnos. Usted menciona la importancia de complementar la labor docente con la empatía humana, ya que esta mezcla generan pasión y compromiso entre estudiantes y maestros, creando así profesionistas sensibles a las necesidades de otros. Ahora quisiera hablar sobre su línea de investigación en el diseño sustentable. Aquí se combina compromiso social con creatividad. ¿Cómo puede el diseño transformar la vida cotidiana de las personas y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente? Bueno, pues es un reto complejo, lo mismo para el diseño industrial que para cualquier profesión, porque toda acción y todo objeto que nosotros podamos producir a nivel de materiales y tecnología, estamos hablando que puede impactar al agua, al suelo, al aire, a la calidad del aire, a los ríos, a la atmósfera. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cada vez más con los materiales que elegimos para que se generen los productos. Pero aun cuando esto no sea tangible, cuando el diseño sea intangible o digital,
Aún así tenemos que cuidar nuestro tiempo frente a la computadora, los recursos que estamos utilizando, por ejemplo, para hacer los planos, para renderizar y actualmente para auxiliarnos con las inteligencias artificiales generativas, porque el gasto de agua que se genera para enfriar los servidores que nos permiten hacer las conexiones a distancia por internet, con los satélites, etcétera, y poder estar trabajando en un monitor, pues también impactan al medio ambiente. A nivel de las personas es identificarnos con sus verdaderas necesidades, ¿no? Ser empáticos, entender los problemas y necesidades que enfrentan para saber como diseñadores cómo podemos coadyuvar a minimizar los problemas cotidianos o profesionales o laborales que puedan estar enfrentando. Y a nivel de la economía igual, hoy se habla mucho de la economía circular, pero ¿qué significa esto? Parte de estos temas se ven en la carrera. Actualmente se ha modificado nuestro plan de estudios y tiene mayores contenidos en el currículum respecto a estos temas, ¿no? Como dice la Agenda 2030, estos 3 ámbitos de lo económico, el medio ambiente y lo social, tratar de atenderlos. Lamentablemente no es un asunto solamente de una actualización de un plan de estudios, requiere que los académicos estemos en una formación continua para transmitir estos nuevos retos complejos que estamos enfrentando a nivel mundial y llevarlos al aula para que entonces el aprendizaje sea situado, para que hablemos de problemáticas reales o lo que conocemos como aprendizaje basado en problemas o aprendizaje basado en proyectos. Quisiera enfatizar la urgencia de retomar la economía, la educación y la ciencia hacia un ecocentrismo crítico, mirarnos humanamente como parte de la naturaleza y no como poseedores de ella. Los vínculos institucionales que sostiene la UNAM con otras universidades como la UAM Azcapotzalco proponen nuevas miradas sustentables. ¿Podría platicarnos acerca de estos trabajos académicos y cómo generan un impacto social positivo? Sí, claro que sí, esa es una de las experiencias recientes más reconfortantes, básicamente por este vínculo interinstitucional que a veces creemos que no se puede dar porque la UNAM trabaja por semestres, la UAM trabaja por trimestres y entonces uno dice no nos quedan los tiempos, pero llegó la pandemia y para muchos fue una oportunidad, no fue como una limitante a nuestro trabajo académico, sí, todos asumimos retos de conectividad, de trabajar las clases a distancia, pero justo en ese momento recibo la invitación de tomar un curso con el doctor Rubén Sagún de UAM Azcapotzalco, diseñador industrial, que hablaba del diseño sustentable. Tomo un curso a distancia con él, hacemos una buena comunicación, platicamos de los problemas que encontramos en nuestras instituciones para hablar de este tema, quizás las carencias en los programas y falta de integración de estas temáticas. E iniciamos una colaboración, digamos, académica, pero informal, sin que nuestras instituciones estuvieran propiamente apuntalándonos, ¿no? Sino con una iniciativa. En este sentido, proponemos dar la asignatura de diseño sostenible o sustentable aquí en FES Aragón, pero al mismo tiempo que en UAM. El maestro impartía ya esta asignatura, nosotros no la teníamos como optativa. Nuestro jefe de carrera, el maestro Ricardo Obregón, autoriza que trabajemos a distancia simultáneamente con los 2 grupos. Entonces, un grupo de estudiantes de UAM con un grupo de estudiantes de FES Aragón, dando la clase mismo día, mismo hora a través de Zoom y con los 2 profesores. Esa fue de inicio como una experiencia muy enriquecedora para los estudiantes, para el aula, para hacer mayor convivencia académica entre diseñadores industriales, pero de ahí surgen proyectos como el de la Plataforma Educativa Aragón, que actualmente contiene algunos videos temáticos en donde hay estudiantes de ambas instituciones, donde está el profesor Rubén Sagún, una servidora y otros académicos que en su momento nos acompañaron para hacer de manera muy casera estos videos que posteriormente la FES nos autorizó a publicar. En ese sentido, seguimos este trabajo de colaboración y el doctor Rubén Sagún tiene un proyecto de investigación acerca de la movilidad estudiantil y el impacto en la formación académica de los estudiantes universitarios
como parte de su tema también de investigación de doctorado. Y en ese momento está nuestro director, el maestro Fernando Macedo. Le hacemos la propuesta de hacer un convenio ahí sí ya institucional para que autorizara que con el proyecto de investigación del doctor Rubén pudiéramos aplicarlo en UAM. Es así que en el 2022 se aplica una encuesta a toda la población de FES Aragón, claro, apoyada por los jefes de división, por los jefes de carrera, en el que le solicitamos a los estudiantes contestar este cuestionario. Logramos el número significativo para estadística, para dato estadístico, y de ahí se genera entonces todo un estudio de quiénes vienen a pie, quiénes vienen en bicicleta, quiénes vienen en auto propio, cuántos transportes utilizan para llegar a la FES, cuánto tiempo, y tenemos un mapa georreferencial que nos indica las distancias de 5, 10, 15, 20 kilómetros o más, de dónde provienen nuestros estudiantes. Después se hace una comparativa con estudiantes de UAM Azcapotzalco y observamos fenómenos que no debieran suceder, pero que suceden, es decir, estudiantes que viven por Texcoco y que van a UAM Azcapotzalco a estudiar, y estudiantes que están a lo mejor en Naucalpan o Satélite y vienen hasta la FES Aragón a estudiar. Entonces hay un cruce de movilidad que obliga a distancias de más de 2 horas, y esto naturalmente va a impactar en la calidad del estudiante y sobre todo en su egreso. Algunos estudiantes al egresar y que inician su trabajo profesional van dejando la titulación a un lado porque dicen, es que ir a FES Aragón son 2 horas, 2 horas y media, y llego a Ventanilla y a lo mejor ya está cerrada y tengo que esperar a que pase el tiempo del turno matutino al vespertino, esperar que me atiendan, etcétera. Y como que lo van rezagando, lo van dejando para después, para cuando yo pueda, para cuando tenga ese tiempo. Lamentablemente, cuando ya estamos en el ámbito profesional, laboral, pues lo que menos vamos a tener es holgura de tiempo. Y volver a FES se vuelve todo un reto para concluir estudios, para ser profesionistas con cédula, con título profesional. Pero este estudio, volviendo al punto y de esta vinculación que se hizo a través de un convenio, que no fue sencillo porque habría que cubrir elementos legales muy importantes, y finalmente nuestra universidad lo firma nuestro director, pero también el abogado general de la UNAM tiene que dar el visto bueno, y eso requiere como sus tiempos. Para UAM es un proceso como más cotidiano. En ese momento ya tenían más formatos como de práctica, de haberlo hecho con otras instituciones, y se logra finalmente, después de muchos meses de trabajo, ahí sí legal, hacer el convenio. Luego viene esta aplicación de las encuestas, el análisis de resultados, y se presenta al director y a un cuerpo de funcionarios estos resultados, que parcialmente están ya publicados en otros medios y que dan cuenta entonces de todo lo que podemos hacer por nuestros estudiantes. Quizás no estaría por demás pensar que en un futuro próximo la UNAM tuviera los mecanismos legales e institucionales para permitir estudios híbridos, que los planes de estudio pudieran ser tan flexibles, que algunas asignaturas no sean, por ejemplo, como el programa Educación a Distancia, ¿no?, de la SUAYED, sino que actualmente la UNAM dice, tienes un programa presencial o a distancia, pero no combinado. Sin embargo, hay cada vez más necesidad de que el alumno no venga a FES todos los días o a cualquier institución educativa por la inseguridad que vivimos, la contaminación, todos los transportes que se tienen que ocupar, tiempo, dinero, y eso podría capitalizarse para aprovecharlo mejor en la propia formación, quizás con algunas asignaturas a distancia. Pero bueno, todos estos retos y más se fueron descubriendo a través de esta investigación colaborativa entre ambas instituciones, y cae, por supuesto, dentro de un tema de sociedad, de economía y de medio ambiente. La investigación colaborativa tiene un impacto que quizá puede generar políticas públicas, y eso es algo que los estudiantes y la población en general necesitan. Ahora quisiera que nos platicara sobre su colaboración con la Red de Soluciones para el Desarrollo Sustentable en la UNAM y su participación en la Cátedra UNESCO. En función de su experiencia, ¿qué papel juega México en el diseño sostenible a nivel internacional? Bien,
Pues México apuntala, es de los primeros países en firmar ante la ONU y colaboraciones con la UNESCO. Nuestro país primero como gobierno lo asume desde el punto de vista político, pero después lo instrumenta a través del gobierno y de las entidades privadas. Entonces, tanto entidades públicas como privadas asumen el reto de la Agenda 2030, que actualmente hablamos ya de la 2050, y en este sentido las instituciones educativas también vienen a hacer un apuntalamiento para dar cumplimiento a esta necesidad de abordar los 17 objetivos de la Agenda 2030. Nuestra UNAM naturalmente tenía que encabezar a las instituciones de educación superior y de educación pública. El TEC de Monterrey las encabeza a nivel de escuelas privadas y en este sentido la UNAM firma este compromiso ante la ONU por medio de la red de sostenibilidad que se conoce en corto como la red SDSN, ¿no? Como para decirlo en breve. Y nosotros nos adherimos de manera voluntaria para ser asesores, ellos le llaman asesores expertos. Yo no me considero una asesora experta, pero es muy motivante saber que formamos parte de la red y que estamos atendiendo como la agenda y tratando de hacer, en mi caso, la vinculación académica. En su momento presentamos al doctor Saniger, quien es el responsable de la red en la UNAM, con nuestro director para que le explicara en qué consiste la red y cómo FES Aragón podía entonces empezar a hacer este vínculo también institucional y volverlo no solo una política educativa, sino una gestión educativa, que es algo en lo que tenemos que seguir trabajando y es un reto para la UNAM en general y para la FES en particular. En este sentido, la maestra Lucía Mata, que era nuestra jefa de división en su momento, ella me invita, se entera que yo estoy en la red, que estoy haciendo proyectos de sostenibilidad a nivel de PAPIMES, y me dice, oye, tú deberías estar en Cátedra UNESCO porque hay una línea de sostenibilidad. Entonces me presenta, me invitan y formo parte de un equipo de colaboración con el doctor Jacinto Cortés y de ahí, bueno, se ha publicado ya un libro con diferentes capítulos en los que nos pidieron como expresar nuestros acercamientos hacia el tema de la sostenibilidad y la educación superior y esta también, bueno, ha sido una gran oportunidad de reflexión, de compartir y de que la FES pueda empezar a hacer diagnósticos de qué tanto nos estamos acercando o no al tema y en caso de que no estuviéramos muy cerca, pues necesitamos mayor fortalecer en nuestra educación continua, ¿no? Desde los docentes hasta los planes de estudio, pero respaldados por nuestra institución. Los retos en gestión educativa son diversos. Me parece que uno de ellos es el uso excesivo de la tecnología. ¿Qué considera que los estudiantes de diseño industrial deben mantener para no perder su habilidad creativa y su autenticidad? Claro que sí. Bueno, en principio, todo diseñador tiene una predisposición hacia la innovación, hacia la creatividad, digamos que primero de manera natural, y por eso elegimos estas profesiones del diseño. Pero después me parece que es muy pertinente, importante y recomendable que leamos de creatividad, que revisemos métodos de creatividad, que entendamos qué es un detonante creativo, qué es un aguijón, qué pasa con el congelamiento mental cuando las ideas no fluyen, qué es el pensamiento lateral, porque hay toda una literatura que también debemos conocer para fortalecer nuestras habilidades a través de la práctica, a través de cursos y de conocer. Pero bueno, ahora tenemos el reto de la inteligencia artificial generativa, que si bien nos ahorra tiempo y nos allana el camino y puede ser un detonante para descongelar un proceso creativo cuando nos sentimos un poco empantanados, cansados o frustrados, sí debemos entender la diferencia entre que una herramienta nos esté auxiliando a dejarle a la herramienta la responsabilidad de. Entonces nosotros partimos siempre de un proceso de investigación que puede estar auxiliado por herramientas de inteligencia artificial como Research Rabbit, ¿no? Por ejemplo, pero después yo paso a una siguiente fase que es de análisis de esa investigación para entender los elementos y los requerimientos o condicionantes que tenemos a nivel de objeto, contexto y de usuario.
Y es ahí donde entonces tengo que ser ya muy proactivo, generar una propuesta, ser creativo y bueno, ahora contamos con muchas herramientas. Yo puedo hacer bocetos y subirlos a la IA y pedirle que haga cambios sobre esos bocetos, pero en principio son mis ideas. Quien controla los requerimientos soy yo en mi cabeza, quien entiende las necesidades y la problemática general y luego el problema de diseño en particular, pues es el diseñador o la diseñadora industrial. En ese sentido, pues no estamos como diciéndole no, sino bienvenida la inteligencia artificial generativa y cualquier herramienta digital, pero sin que el diseñador pierda esa capacidad de generar, de asombrarse, de leer, de ir a exposiciones, de vivir la vida, de disfrutar sabores, colores, materiales, ir a exposiciones, ¿no? Escuchar la música, la FUNAM, ir a los conciertos, porque todo eso nos nutre y nos forma o nos da una formación de cultura para, por y a través del diseño. No perder la capacidad de asombro es una tarea titánica con la sobredosis de información que tenemos hoy en día, mas siempre podemos encontrar en el arte y la cultura nuevas formas de ver la vida. Ahora bien, cambiando de tema, quisiera imaginar que viajamos al pasado y usted se encuentra con Patricia Díaz recién egresada. ¿Qué le diría a esa joven llena de sueños y metas? ¡Uy! Complicado. Es una parte emocional y también mental, pero ¿qué le diría? Que sea más segura. Creo que cuando egresé dudaba de si estaba preparada para enfrentar los retos profesionales, porque en aquella época predominaba más el factor masculino, eran más compañeros varones, un poco como esta tendencia a las ingenierías, y menos mujeres. Hoy por hoy esto ha cambiado, los grupos se fueron haciendo más homólogos, 50-50, y actualmente hay grupos que pueden tener más mujeres que varones, y eso es una fortaleza porque cuando salíamos a trabajar, industrias como vidrio plano y otras decían excepto mujeres. Solicito diseñadora industrial y eso no era muy común que nos llamaran ya con el término de diseñador o diseñadora industrial, pero siempre decía varones, varones. Me enfrenté mucho al reto con industrias carroceras como Capre, hice varias solicitudes y decían varones o con capacidades más técnicas que estéticas. Entonces, aquella Patricia salió como queriéndose comer al mundo, pero encontró muchas puertas cerradas. Y el tema hoy es tocarlas, abrirlas, y ya muchas generaciones, sobre todo de mujeres, lo han hecho. Tengo compañeras y ya alumnas egresadas que han hecho un papel extraordinario en la industria, que se han vuelto jefas de producción, que no le han temido ni al reto técnico, ni al formal, ni al comunicativo. Y gracias a todas estas generaciones que fueron allanando el camino, es que las actuales generaciones encuentran un panorama más amplio, más bondadoso hacia nuestra profesión. Y en ese sentido, pues aquella Patricia un poco temerosa, un poco insegura, pero con muchas ganas de trabajar y ya desde entonces preocupada por cómo hacer diseño, cómo es que le puedes enseñar a alguien a diseñar. Se aprende a diseñar, te lo enseñan, lo desarrollas, porque había una frase que no nos encantaba de aquella época, que cuando tu profesor no quedaba convencido de una propuesta de diseño, te decía, pues búscale, va por ahí, como que ya casi está el proyecto, pero síguele pensando y búscale. Pero uno decía, búscale qué y búscale en dónde. Entonces, cuando egreso también tengo esa inquietud de estamos aprendiendo bien, qué falta para enseñar el diseño, qué falta en esa fase creativa, qué implica entonces el reto de diseñar. Y pues creo que lo puedo resumir en la palabra de la pasión. Apasionate por lo que haces, enfrenta el problema con pasión y seguramente saldrá mejor. Maestra, para finalizar nuestra entrevista, ¿qué consejo le da a las y los estudiantes de diseño y quizá de otras carreras para que puedan ingresar al área laboral con éxito y pasión? Sí, pues en ese sentido les aconsejaría que nadie somos para dar consejos, ¿verdad? Pero intentando dar un consejo
que se enamoren de su universidad, que se enamoren de su profesión, de los retos que implica. Nadie dijo que fuera fácil ser profesionista, pero si lo hacemos con amor, si nos gusta lo que hacemos, podemos enfrentar mejor los retos. Y qué mejor que desde nuestra querida FES Aragón, desde nuestra querida UNAM, que nos da plataformas y nos apuntala para una formación integral, nos ofrece una formación desde actividades deportivas, música, cultura, becas, movilidad académica. No es solamente el campus de FES Aragón, es toda la UNAM en su conjunto, con las diferentes escuelas, los CEPES, en donde podemos también formarnos en idiomas. A nivel mundial también hay recintos universitarios. Es decir, siéntanse bien acompañados, bien apuntalados en la formación profesional. Salgan al mundo, cómanse al mundo con mucho gusto, con mucho entusiasmo, que para eso la UNAM nos ha formado. Muchas gracias por compartir su conocimiento. Estoy segura que ha sembrado en sus alumnos y en las personas que hoy nos están viendo y escuchando una visión necesaria del diseño para transformar este mundo en un lugar mejor. Muchas gracias, muy amables, y pues un abrazo a todos. Un gusto. Gracias también a quienes se interesan por conocer de cerca las historias de mujeres que a través de distintas disciplinas transforman el mundo en un lugar mejor. Mi nombre es Magda Raciel y esto es Somos Aragonesas. Síganos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.